las tecnologías inmersivas, la realidad extendida, las proyecciones en pantallas grandes, las proyecciones interactivas, toda una serie de nuevas herramientas o juguetes a veces que nos permiten extender la narrativa y contar nuevas historias de divulgación científica, de relatos que nos conectan con las ciencias. Junto conmigo tengo el placer hoy de presentarles a Jacqueline Morey, directora ejecutiva del Planetario USACH en Santiago, Constanza Macaya, voy a leer porque tiene un nuevo título, investigadora postdoctoral del proyecto BioGem y subdirectora de Ciencia Abierta de la Universidad Santa María en Valparaíso. Y Pepe Robano, documentalista e investigador transdisciplinario de la Universidad de Viña del Mar. Bienvenidos. Muchas gracias. Para partir, vamos a mostrar un primer clip del Planetario USACH que nos trajo Jacqueline para darle un poco de contexto, para ver qué se puede experienciar, vivir en un planetario como lo de la USACH. Y van a ver que no es lo que uno puede pensar de un planetario, no se trata solamente de ver estrellas. Y luego veremos un pequeño clip introductivo de lo que es BioGem. Muchas gracias, Jacqueline. Y el segundo clip de BioGem, por favor.
Un pequeño aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias. Esta pequeña introducción fue un viaje, como lo vieron, de lo macro a lo micro. Vamos a tratar en esta hora de estar entre medio, explorando esos mundos extendidos. Vamos a partir contigo, Jacqueline, para contarnos un poquito más de qué es el Planetario Osage, que cumple 40 años este año, y qué uno puede vivir si pasa a la puerta del planetario. Bueno, muchas gracias. Bueno, planetario no solamente vemos las estrellas, como tú dijiste en la presentación, nosotros estamos generando una nueva unidad de proyectos que es arte-ciencia, que estamos trabajando los musicales, como el que acabamos de ver, que es una hora con un playlist de Coldplay, que ha sido muy bien recibido por la gente. Tenemos otro, que es Las estrellas de Van Gogh, en donde juntamos dos grandes genios, Van Gogh y David Bowie. Entonces explicamos 5 cuadros de Van Gogh a través de un software que inventó un francés, un astrofísico francés que se llama Jean-Pierre Luminet, y él descubrió con este software los objetos astronómicos que pintó Van Gogh son reales. La noche estrellada. Entonces nosotros entramos al cuadro y explicamos los objetos astronómicos que hay en el cuadro. Con el material rescatado de las cartas que le envió a su hermano Theo y con la música de Bowie. Entonces eso quedó muy bonito, es arte, ciencia, astronomía, y tenemos este año, por los 40 años, estrenamos el musical Alturas de Machu Picchu, de los Jaivas, de nuestro grupo emblemático, ¿no es cierto?, chileno, y fue un trabajo que nos demoramos 2 años. Ellos nos liberaron todas las pistas de altura de Machu Picchu, muy generosos. Nosotros hicimos una arquitectura sonora también que nos permite nuestro audio de 21 canales. Entonces, se trabajó en conjunto con ellos para que la música sonara tal cual cuando estaba Claudio, de hecho, por ejemplo. Y trabajamos con las gráficas de René Olivares, que murió la semana pasada, que fue su artista visual. Entonces hicimos un homenaje visual a la estética de los jaivas de la altura de Machu Picchu. Quedó muy bonito, el público también lo ha agradecido mucho. Y bueno, y estamos preparando un material nuevo para nuestro público más escolar o familiar, que es de unos antiguos monstruos sobre dinosaurios. Es Dinosaurios, y explicamos sus nuevos herederos, que son los pájaros. Entonces tenemos un personaje que se llama Galileo Galilei, que es un gallo sabio, y bueno, en eso estamos trabajando. Esperamos sorprenderlos también a fin de año con la música de estos 4 chicos de Liverpool, para no decir más información, pero estamos generando oferta para todas las edades y en muchos horarios. Así que todos bienvenidos y visitan Planetario, estás invitado, Pepe, a ver Alturas de Machu Picchu, todos están invitados, véanlo, porque realmente ha sido reconocido por los Jaivas como un material de exportación, así que nosotros vamos a ofrecerlos ahora a fin de año, que tenemos el Congreso de APAS, en donde Chile asume la presidencia de los Planetarios de América del Sur, que es un honor, y nosotros vamos a viajar con Altura de Machu Picchu hacia otros planetarios de nuestro continente. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Constanza, ¿qué es Biogem? Biogem es un proyecto que nace de tener muchas ganas de valorizar el patrimonio microbiológico nacional. Es una iniciativa, un núcleo milenio, compuesto por 4 universidades, la Federico Santa María de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso, la Católica de Valparaíso y la Universidad de la Frontera, en Temuco, y es de los pocos núcleos que tiene impacto exclusivamente regional. Tenemos obviamente colaboradores de la región metropolitana, la UPLA también y otras universidades de las regiones. Y nuestra intención o propósito es estudiar tanto bacterias como especies vegetales nativas de Chile,
para enfrentar desafíos del cambio climático de manera sostenible en agricultura, descontaminación ambiental y salud humana. Así que con toda este amalgama científica nos hemos vinculado con Pepe, con toda la parte artística, para tratar de transmitir ese espíritu y esas ganas de valorizar lo nuestro desde el patrimonio de las bacterias, de las especies vegetales, a través de la divulgación científica y el apoyo de audiovisual y nuevas narrativas que nos ha funcionado espectacular. Bueno, y Pepe, ¿por qué Pepe está aquí? También cada año en nuestro conversatorio te queremos ilustrar con una dupla que la simbiosis se puede hacer entre arte y ciencia. Entonces ahí es la segunda parte de la dupla de la simbiosis, es el creador e investigador del proyecto Biogem, y tenemos en la sala también el director del proyecto Biogem que nos acompaña. Entonces, Pepe, tú eres el más artista del grupo, pero lo que vamos a conversar en esta hora es que al final las separaciones entre ciencia y arte son no tan claras, y hay un poco más de arte en ciencia que lo que uno piensa, y un poco más de ciencia dentro de las cabezas de los artistas de lo que podemos imaginar. Entonces, unas palabras, Pepe, y seguimos. ¿Aló? Bueno, yo quería primero agradecer la generosidad de Mijael Siger, que es como el director del proyecto de Biogem, de haber creído justamente en esta simbiosis entre científicos justamente y artistas. Está presente acá en la sala, todo esto está ahí medio escondido, pero está ahí. Acá. Y fue un reto muy bonito porque las ciencias son muy poéticas en realidad. El macromundo, digamos, el mundo telescópico, así como el mundo microscópico, están llenos de poesía, porque son lugares que no podemos ver a simple vista. Y probablemente somos nosotros, los que venimos del ámbito de las artes, digamos, en todo su espectro, quienes mejor podemos entender esta poesía científica que podrían ser las experiencias científicas, valga la redundancia. Y yo creo que acá en Chile también se abre un nuevo espectro, le digo para los cineastas presentes también, de trabajar en divulgación científica. Es algo muy artístico, es algo muy poético, hay financiamiento, que eso es súper importante, y también hay mucha interpretación, que eso es lo bonito. No hay nada más pictórico probablemente que ver una célula, o no hay nada más poético que entender, por ejemplo, qué es lo que es un hoyo negro, por ejemplo, en la astronomía. Y nuestro país tiene la suerte, quizás para nivel geográfico, de tener distintas disciplinas científicas que pueden venir interpretadas por el arte. En el norte sabemos que están los observatorios más importantes a nivel mundial, tenemos un centro científico de excelencia en la Antártida, como el LINACH, para que hablar todas las instituciones que estudian, por ejemplo, el área de las ciencias sociales también, con todas las comunidades de los pueblos originarios que hay, y la mar, que ya de por sí es un universo completo. Entonces yo creo que también, aparte de hacer películas, nosotros los cineastas, creo que la divulgación científica es otro lugar poético al cual podemos entrar también. Muchas gracias, Pepe. Para continuar, me gustaría como romper justamente o seguir rompiendo ese mito de el científico, la científica está encerrada en su laboratorio, solamente está analizando datos o observando bichitos, mostrar que hay un alma de artista también en los científicos y las científicas. Entonces, una pregunta para ti, Constanza. Lo hemos conversado de a qué te querías dedicar antes de hacer el salto a la ciencia para entender cómo llegaste hoy a estar en la subdirectoría de Ciencia Abierta y cómo es el recorrido, el viaje que te lleva hasta ahora, hasta aquí. Ay, gracias, Silvan, por esa pregunta. Bueno, sí, yo llegué a la ciencia de manera más accidental. Mi intención primaria siempre fue estudiar arte. De muy pequeña, mi abuela materna influyó mucho para este desarrollo artístico, entender el mundo. Yo aprendí figuras geométricas con los tipos de flores, porque mi abuela me enseñaba de esa manera, y era otra forma de entregar conocimiento y de adquirirlo, consolidarlo. Luego estudié ciencia, mi formación de pregrado es bioquímica,
Y siempre he tenido tutores muy generosos que me permiten involucrar el arte a través de ilustraciones científicas, de diseño, no sé, de armar ciertos esquemas científicos que cuesta mucho entender, sobre todo si es abstracto. La ciencia es bastante abstracta y desde Andrés Sarracín hasta Mijael Seger tener la posibilidad de entregar también esa mirada más artística combinada con la ciencia hace que también hemos descubierto un nuevo camino de cómo ese conocimiento se va entregando. Ya lo abstracto deja de ser tan difícil de entender, es más gráfico, tenemos un dibujo, tenemos una ilustración de una bacteria o de los nutrientes, de cómo la bacteria tiene sus procesos celulares internos. Todo eso nos ha permitido también conectar mejor con la ciudadanía, sector privado, con cualquier comunidad de interés, porque interés científico hay mucho. O sea, tú hablabas como de esa científica loca que está ahí encerrada, que se extraña. Todos tenemos el potencial, todos y todas, y todos el potencial de ser científicos. Es solo curiosidad, y siento que ahí hay un vínculo, como para ponerlo en una palabra, que nos vincula mucho el arte con la ciencia, que es la curiosidad. Es la otra mirada o cómo yo entiendo esto, cómo permito yo, cómo genero yo herramientas para poder aprender. Así que por ahí ha estado este vínculo de desmitificar un poco el científico, la científica que está aislada, que necesita demasiado como intelecto o tener como habilidades, ser superdotado para poder hacer ciencia. No, somos personas comunes y corrientes que tenemos muchos intereses y curiosidad de protección de ambiente, de qué nos está pasando dentro, de generar nuevas respuestas en medicina, etcétera. Jacqueline, ustedes en el planetario cuentan con su propio estudio de creación. O sea, ustedes crean las películas que luego se presentan en el planetario, entonces ustedes viven la simbiosis diariamente buscando camino para abordar temas científicos, pero de una manera accesible al público, especialmente al público más joven, familiar. ¿Nos puede contar un poco del proceso, de cómo nace ese encuentro, de cómo se nutre ese encuentro entre ciencia y creación diariamente en un estudio de creación para un planetario? Bueno, yo trabajo hace muchos años en el planetario, como 16, 17, pero de directora llevo como 7. Yo vengo del mundo del arte, ¿ya? Yo estudié historia del arte y no sé por qué soy directora del planetario, porque muchos pensaban que tenía que ser un astrónomo. El tema es que la verdad es que para conmover a un niño, de repente el lenguaje académico, científico no sirve. Hay que usar metáforas poéticas o visuales. Ese es mi trabajo con mi equipo, ¿ya? Es decir, cómo explicamos complejos fenómenos de manera simple, amorosa y bonita, ¿ya? La música también la realizamos nosotros en las películas de carácter científico. Entonces, hay un área de trabajo, el área de producción son 4 audiovisualistas, diseñadores 3D, usamos software especializados, tenemos ingeniera comercial, periodistas, escritoras, o sea, la verdad es que es un universo súper variado. Y tenemos colaboraciones científicas también, de astrónomos, biólogos, químicos, etc. Mi formación de historia del arte me hizo ver que el arte está lleno de ciencia, lleno, o sea, el azul cobalto es un azul especial que tiene ciertos químicos, ¿ya? Por ejemplo, que lo usó mucho Mata, y en la Edad Media también. Hay perspectiva, hay geometría, hay dimensión, es muy científico, ¿ya? A mí nunca me pareció que estuvieran separados arte y ciencia, ¿ya? De hecho, en mi trabajo en el Museo Interactivo Mirador también esa era mi función, explicarle a un astrofísico, a un físico, a un químico que teníamos que explicar la cosa de otra manera, porque yo no la entendía, ¿ya? Entonces, eso hacemos en Planetario y tenemos un equipo maravilloso, generamos todas nuestras visuales, trabajamos con algunos externos, también chilenos, de repente por el nivel de proceso. Este año estrenamos 3 títulos.
hicimos un corto en conmemoración de los 40 años, estrenamos Los Jaivas y estrenamos Las Estrellas de Van Gogh. El nivel de producción de repente nos demanda externalizar ciertas cosas, pero nuestro equipo es muy sólido y voy a recoger las palabras de Pepe, vamos a ofrecer tal vez como algunos pasantías para que otras personas puedan trabajar estos formatos, porque lo que tiene interesante, 290 personas experimentan la misma visual en forma simultánea. Lo que se genera en ese espacio es muy impactante. La inmersividad es... La verdad es que uno cree que, por ejemplo, me encantaría poder hacer un corto del trabajo de ustedes. De explicar, Adelante, hagámoslo. Hemos hecho cortos con científicos de neurociencia, etcétera, y hacemos ese símil de las neuronas con la estructura del universo. Hay similitud, podemos explicarla. Yo digo que el planetario es la mejor pizarra de Chile. Los planetarios son la mejor pizarra en general, porque podemos entrar a esta flor, por ejemplo, a la estructura molecular, no sé, y podemos llegar hasta posarnos en Júpiter, por ejemplo. No sé, no podemos posarnos en Júpiter, pero podemos acercarnos. Entonces sí, yo creo que para mí nunca hubo una diferencia. Para mí los artistas son genios, y los científicos también, o sea, porque aman el conocimiento y la creatividad está en todos, la creatividad está en todas las personas. Yo no separo, yo tengo una mentalidad media renacentista de que son todos científicos y todos artistas. Bueno, Pepe, tú tuviste que hacer el otro camino, partir del arte y acercarte a las ciencias. Y a veces voy a tomar una anécdota. Al principio del festival hicimos por primera vez este año el Symbiosis Immersive Lab, donde convocamos a científicos y creadores durante 4 días, los sacudimos y juntos crearon proyectos y salieron conversaciones muy graciosas, porque un creador de decir que viene por Valdivia por la primera vez, ¡oh, qué lindas esas morsas! Y el biólogo marino como, ¿cómo no es una morsa? Es un lobo marino. Ah, ya la foca. No, es una foca. Entonces, el artista, bueno, es un bicho, un mamífero más o menos peludo, y el científico, no, es el nombre en latino, etc. Entonces, hay conversaciones interesantes. Tú, desde el punto de la creación audiovisual, del arte, de la poesía, ¿cómo fue tu camino hacia las ciencias? Si es una práctica constante, como tienes que esforzarte para entrar en el mundo, y cómo tú propones propuestas artísticas para ilustrar, para dar a conocer conceptos que pueden ser abstractos, difíciles de abordar. ¿Cómo es tu práctica? Mi approach. Bueno, yo quería decir que el cine ya es una experiencia científica desde el momento que se creó. Justamente trabajar con celuloide, trabajar con estas máquinas, siempre hay una investigación detrás. Y en realidad yo vengo del mundo del cine documental principalmente, y hace como ya casi 10 años atrás, no en este país, sino que en Alemania, en un festival que se llama, que se lo recomiendo, Doc Leipzig en realidad, que es un documental con animación, me puse por primera vez unas gafas de realidad virtual, unos lentes. Y eso me cambió la vida, porque yo durante mucho tiempo había pensado que el documental era una ficción. Porque sentía que manipulábamos las imágenes, grabábamos lo que queríamos, la edición completamente, tú tergiversas toda la historia, pero le llamábamos documental en realidad. Y cuando conocí las cámaras 360, entendí que podía derribar la cuarta pared y que podía mirar para atrás. Y eso me pareció fantástico. Y eso me pareció también una súper buena herramienta para investigar hechos sociales. Yo que vengo del mundo documental, justamente, encontraba increíble ver la posibilidad que yo ya no era el director de mi obra, sino que el usuario o el espectador era quien decidía para dónde mirar. Que eso es lo que siempre me ha llamado la atención de estas nuevas tecnologías. Que no se escucha el micrófono, me está sonando la campana. de las 12. No sé. Y una de las cosas que nos pasa, yo creo, a los cineastas que trabajamos con la ciencia, es que dependemos mucho de la tecnología, del device. Y como el financiamiento siempre es escaso, me ha pasado también que muchas veces estoy con un proyecto y el dispositivo avanzó más rápido que mi proyecto y me quedo descontinuado, ¿me entendió, no?
Entonces igual eso es súper bueno, como esa inquietud que tenemos los cineastas muchas veces de trabajar con los nuevos medios. Durante los primeros tiempos probablemente era este nuevo medio, que ya no es tan nuevo, que es como la inmersividad individual, que tiene que ver con lentes de realidad virtual, y yo creo que ahora estamos pasando mucho más a una inmersividad colectiva, por ejemplo, que tiene que ver con las proyecciones full dome, justamente. Yo siento que el futuro de la creación va para allá, con una convergencia probablemente, no solo entre el cine y el videojuego, que yo creo que ya existe en realidad, sino que tener experiencias significativas y que nos transporten a esos mundos que de otra forma es imposible estar. Yo siempre a mis alumnos les digo, ocupen los nuevos medios si se justifica, en realidad. Y yo creo que siempre como cineastas tenemos que buscar eso, la justificación de que por qué tenemos que mirar para todos lados o experienciar una historia también. Y yo creo que los nuevos medios son como el piso. En otro momento vamos a hablar también, yo creo, del aporte que hacen los científicos a los derechos humanos. Yo creo que muchas cosas que están sucediendo en este mundo actual deberíamos escuchar más a la ciencia, justamente para sobrevivir a cambio climático, temas de privacidad, o cómo estos mismos dispositivos pueden afectar nuestra psicología. Y es la ciencia la que nos puede ayudar a responder esas preguntas. Bueno, muchas gracias, Pepe. Quiero explorar un poco más un concepto que abordaste, que es el por qué elegir un formato, un dispositivo, una tecnología y a qué nos va a servir, si es la buena manera de transmitir un mensaje, contar una historia. Y estamos hablando aquí, tenemos una muestra de contenidos, de experiencias inmersivas durante el festival con la temática Micromundos y donde vamos a ver Biogem. Pero lo que conversamos es que puede tomar muchas formas la divulgación y el relato, desde lo más colectivo e impresionante que es una proyección en un domo, en un planetario, hasta un simple juego de carta. Entonces, si nos pueden contar un poquito más justamente en Biogem y en general, porque yo sé que tú tienes una práctica muy diversa en las formas, en los dispositivos, de las distintas formas que ha tomado Biogem y en general desde la práctica, cuáles son los formatos que se pueden explorar, como un creador audiovisual que se encuentra con una científica que quiere hablar de bacterias, puede explorar distintas formas de compartir el conocimiento. Yo creo que las pinturas rupestres, las cuevas, fueron las primeras películas probablemente que se empezaron a hacer en la historia de la humanidad. Y desde ahí yo creo que todas las sociedades han tratado de transmitir, primero probablemente las leyendas, los recuerdos familiares, y yo creo que la ciencia y sobre todo las exposiciones no solamente deberían tocar como los nuevos dispositivos, que son bastante atrayentes por lo demás, sino que también es bueno trabajar también con los archivos, por ejemplo. No sería mala idea que el día de mañana se pudiera convivir la realidad virtual con la proyección Super 8, por ejemplo, que son probablemente formatos distintos, pero que se podrían complementar. Aparte, yo creo que el futuro también de todas estas formas expositivas tiene que ver con la experiencia de la persona. Y la experiencia no solamente se remite a tener una experiencia individual, con unos lentes de realidad virtual, sino también lo que podemos vivir en el espacio donde está presente eso. Y yo creo que eso es muy bonito, entender que ya pasa esta cosa como Woody Allen en Selig, que quería entrar a la película, y yo creo que nosotros ahora ya estamos en el momento que podemos entrar a las películas. Y eso me parece fantástico. Como les dije antes, yo creo que todo esto avanza a medida que los dispositivos van cambiando. Yo creo que no solamente están los lentes de realidad virtual, está la realidad aumentada, lo que viene también es la realidad mixta, probablemente que son las gafas normales, por ejemplo. Va a haber una convergencia ahí entre el teléfono celular, teléfono móvil, que aparte es súper incómodo, se te cae, se te pierde, como que no puedes hacer muchas cosas con la mano ocupada, y se van a transformar en nuestras gafas. Ya no van a ser estas gafas de realidad virtual, que son mucho más pesadas, sino que van a ser estos lentes ópticos pequeñitos probablemente, en el cual yo voy a poder ser turco, tú vas a poder ser francés, y vamos a poder comunicarnos en real time, con subtítulos, por ejemplo, o estar viendo cosas también en la misma naturaleza, quizás ver un árbol en el jardín botánico, por ejemplo, de Valdivia, y ver qué edad tiene ese árbol, cómo se llama ese árbol también. Yo creo que cada vez más la ciencia
va a estar entrando a nuestros mundos, porque aparte es necesario. La ciencia durante mucho tiempo ha estado oculta y yo creo que los cineastas, los artistas, lo que podemos hacer es ayudar a abrir ese conocimiento, que se expanda, y los medios son variados. Y no necesariamente lo que dije tienen que ser como modernos, también pueden ser el collage, también puede ser el Super 8, el celuloide, ¿por qué no? Y eso combinarlo me parece súper interesante también. Hay un tema que quiero abordar con ustedes que puede ser una inquietud natural que viene de pronto para quien se interesa en esos temas pensando, a mí me gustaría explorar esos nuevos medios que por muchos no son tan nuevos, pero la inquietud de cómo voy a llegar al público. El público va a tener acceso a ese dispositivo fuera de la semana del festival o fuera de ir a Santiago a visitar el planetario. ¿Cómo puedo llegar a los distintos públicos y asegurarme que mi historia, mi relato, mi concepto científico, mi mensaje puede llegar? ¿Y cómo ustedes imaginan expander justamente su alcance a través de sus creaciones y llegar a distintos públicos? ¿Cuáles son sus estrategias? Bueno, en Planetario nosotros tenemos escolares de martes a viernes y para ello generamos contenido. Mira, yo tengo una frase de hace muchos años que es 1000 científicos, 1000 aulas. En Planetario nosotros también nos damos cuenta que necesitamos astrofísicos, físicos, ópticos, periodistas de divulgación científica, etcétera, porque el 70% de la tecnología de observación astronómica está en Chile, en el norte, y queremos que sean chilenos que hagan ese trabajo, no solamente científicos, sino que todo lo que conlleva esos observatorios. Tenemos una meta que era 2030 y ya el 2030 viene la gran reunión de astrofísicos en Chile, 3000 científicos. Nos preparamos también como una misión país, decirlo, somos una universidad pública, estatal. Nuestra misión, ¿no es cierto?, es fomentar vocaciones científicas. ¿De qué herramientas utilizamos? Estrategias de comerciales, de marketing también. Establecemos qué públicos, qué oferta generamos para esos públicos. Incorporamos poesías también en nuestras producciones. Tenemos participación de Raúl Zurita en la película Eclipse. Entonces vamos generando capas de públicos, generamos contenidos específicos para los escolares, nos atendemos de repente al currículum escolar, aunque el currículum escolar en Chile no tiene mucha astronomía, tiene el primer ciclo básico y después en segundo medio tiene, no sé, el espectro. Falta. Pero vamos apoyando al docente con nuestro contenido y para el público general, y ahí nos volvemos locos y hacemos estos match de Bowie con Van Gogh o de los Jaivas, por ejemplo, pero tratamos de emocionar a estos diferentes públicos. Entonces la gente que va a ver Van Gogh es un público diferente el que va a ver a Pink Floyd, por ejemplo, ¿ya? Lo sabemos. Y es un público diferente el que va a ver los Jaivas. Entonces, generamos nuestras producciones con ciertas estrategias, ¿ya? Sabemos que los musicales nos permiten mucha libertad creativa. Trabajamos con científicos que también nos permitan esa creatividad, o sea, esa propuesta creativa. Con los astrónomos es más fácil, debo decirlo, ¿ya? Hemos trabajado con neurocientíficos, donde el relato se torna mucho más duro. Los astrónomos, me doy cuenta yo, mi experiencia es que son capaces de relajarse, como un José Massa y decir, sí, vamos a llegar a Marte. Tal vez nunca vamos a llegar a Marte, por ejemplo, ya, no sé. Pero son capaces de relajarse y aceptar la propuesta que uno les hace. Creo que esa es una ventaja que tenemos en Planetario. Constanza. Sí, mira, tenemos bastantes cosas parecidas. Nosotros, bueno, este es un centro de investigación y que de manera muy orgánica hemos generado una unidad de divulgación que si bien nunca estuvo presupuestada como tal dentro del organigrama del núcleo,
sí empezó a agarrar fuerza y creo que ya es una unidad satélite de todas las actividades Biogen. También nos fijamos mucho en el currículum nacional. Nosotros estamos todos asociados a biotecnología, tenemos 3 líneas de investigación, pero todo asociado a biotecnología. Y nos pasa que la gente tiene mucha curiosidad de conocer este micromundo, pero no está tanto el concepto de bacteria, que la bacteria es benéfica, que no es patógena. Y así nació la asociación con Pepe. Post pandemia la gente tenía mucho temor, evidentemente por razones justificadas, de interactuar con microorganismos, sin saber que nosotros tenemos una cantidad absurda de microorganismos. Sin ellos no podríamos vivir tampoco. Entonces, de ahí nació la idea de empezar a generar una divulgación respecto de el impacto benéfico que tienen las bacterias en nosotros como humanos, en el ambiente, flora, fauna. Y bueno, es difícil tener laboratorios. No todas las comunas, ciudades, regiones tienen tanto acceso a los laboratorios, inclusive a las universidades. Y desde ese sentido, una de las ideas nació Biogen AR, que fue desarrollar una aplicación para celulares en donde tenemos una biblioteca. Podemos ver en realidad aumentada bacterias muy coloridas, con sus formas. Evidentemente hay un contenido científico que realiza el grupo más central de Biogen respecto de morfologías bacterianas, ciertos conceptos o si producen o no compuestos. Pasamos a la combinación con Pepe de este desarrollo más audiovisual, la gráfica, colores, hacerlo estético, bonito y muy atractivo. Y desde esa manera la ciencia llega a lugares en donde no hay una universidad, en donde no hay un laboratorio, en donde no hay un microscopio, pero sí hay profesores, sí hay docentes que tienen un deseo genuino, más allá del currículum nacional, de entregar este conocimiento. Y estudiantes que también están ávidos de conocerlo. Entonces, ese también ha sido un vínculo bien importante y creo que es transversal a todo el equipo Biogen. Pepe ya es Biogen, por supuesto, obvio, de generar mayor acceso hacia el conocimiento. Luego podremos tomar preguntas del público, pero quisiera adelantar por si para alguien eso prendió un chispe de interés. ¿Cuáles serían sus consejos a jóvenes estudiando actualmente ciencia y jóvenes estudiando cine, creación audiovisual, desde todos los campos posibles, desde animación al cine más tradicional, de cómo abordar o abrazar ese horizonte inmenso de que es contar historias basadas en la ciencia como lo hemos abordado? ¿Cómo acercarse a eso? Pepe, tú que enseñas. Yo que enseño. No, yo creo que cuando hablamos de ciencia es muy amplio el abanico. O sea, tenemos desde la ciencia física, la biológica, pero también llamemos ciencia las ciencias sociales también. Entonces, muchos de nosotros también estamos preocupados también un poco de este tipo de contenido que yo creo que desde el cine se pueden abordar también, que tiene que ver justo con la divulgación científica. Yo a mis alumnos lo que más les digo también, les hablo de plata, que les digo, en la ciencia hay dinero, ¿o no? Y también hay un campo laboral nuevo, que yo creo que también eso es súper bueno y es muy artístico por lo demás. Entonces también yo los invito a la gente, sobre todo estudiantes universitarios, de repente de ser interdisciplinarios, de tener el amigo que estudia física, que tú creíste que nunca iba a poder hacer algo, empezar a conversar y hablar, oye, ¿qué podríamos hacer juntos? Esas pequeñas como conversaciones, o con el amigo biólogo, por ejemplo, ¿cómo podemos representar algunas cosas? Yo creo que esas pequeñas cosas, esas pequeñas uniones, son las que después se amplifican. Y yo creo que eso es muy bonito. Y, por otro lado, yo creo que cada vez más el mundo de las artes está como medio de novio con el mundo de la ciencia, no solamente con el cine, el mundo pictórico, el mundo musical. O sea, Björk, por ejemplo, que es una gran artista, también se ha incursionado en todos estos nuevos medios también, enfocados también con la biología, por ejemplo.
tenemos mucho campo para desarrollar justamente como creadores. Hay que atreverse a combinar, y yo creo que en parte la creatividad es contar lo imposible. Y eso yo creo que es muy bueno que nos atrevamos justamente, al mismo tiempo como podemos contar una historia que sea documental o de ficción, también podemos contar una historia con un viaje narrativo al interior del cuerpo o un viaje a las estrellas. Por eso decía, no hay nada más poético que la ciencia. Bueno, comparto lo de Pepe. De verdad que, bueno, insisto en que arte y ciencia siempre han caminado juntos, de repente se separaron, pero si uno revisa la historia, va junto. Creo que también es importante, pasa que en las universidades, al desarrollarse en campus, por ejemplo, medicina está en un campus, los científicos o neurociencia en otro campus, o los químicos en otro campus, ha llevado a que, y las humanidades en otro campus, y las artes en otro campus, esta como, que no se produce simbiosis. Creo que las universidades que se desarrollan en un solo campus generan un simbiosis, ¿ya? Yo lo veo en la USACH, yo no estudié en la USACH, yo estudié en la Universidad Católica y en la Chile, en campus específicos, ¿ya? Pero yo veo en la USACH que hay simbiosis, hay creatividad de los ingenieros en mina con los periodistas, con etcétera. Le falta arte, eso sí, a esta casa de estudio. No tiene carreras artísticas, pero sí humanidades. Creo que esa forma de enseñarnos ha sido perjudicial. Yo creo que las universidades tienen que ser universales, aunque sea como estúpido decirlo, pero yo creo que hay un problema en la formación. De hecho, en la educación chilena, en enseñanza media, te preguntan, ¿científico o humanista? Entonces tú tienes que decir, wow, ¿qué voy a hacer? Y si me equivoco en esta decisión a los 16 años, digo, a los 15 años, horror. Finalmente ya, yo humanista. Pero de repente me habría encantado entender la física o la química. Entonces, hay un problema en nuestra formación. Hay un problema desde la escolaridad chilena grave, súper grave, ¿ya? Creo en una formación mucho más Montessori. Creo que nosotros en Planetario trabajamos desde esa perspectiva, recogemos las inquietudes de los niños. En Planetario no hay nada que no se pueda tocar. No existe la palabra no tocar, por ejemplo, y no pasa nada. Las gráficas están intactas, todo intacto. Cuando sacamos los telescopios intactos. Entonces hay algo que es desde la amorosidad, digo yo, y de respetar a cada individuo, y creo que esa es como una estrategia que nosotros establecemos. Me encantaría que fuera más general, pero yo lo veo de repente cuando los chicos llegan con un profesor muy restrictivo, las niñas acá, los niños acá, ahora ya no se puede hacer eso, y con muchas retos, digamos, con un lenguaje muy duro. Y nosotros, al contrario, tenemos unos mediadores, decimos mediadores, que la experiencia sea linda, entretenida, que el lugar huela bien, que esté calentito, o en verano que esté frío. Hay ciertas cosas que ayudan a fomentar una experiencia entretenida, significativa. Yo quería agregar una sola cosa, acá me van a retar los colegas profesores, pero yo soy como la idea de que casi como que las disciplinas se deberían borrar. A mí me encanta, bueno, aparte de bajar los años de estudio en la universidad, que encuentro que es mucho, 5 años, sería súper bueno, como lo hacen en Estados Unidos o lo hacen también en Europa, que los estudiantes de cine entraran, por ejemplo, a un régimen común, al menos durante 3 años, donde no solamente estudiaran cine, sino que pusieran a estudiar biología, por ejemplo, a los que les interesa un poco de astronomía también. Y yo creo que eso también nos haría mucho más universales. Yo a veces pienso que acá en Chile estamos súper encasillados en la disciplina, y como que es la disciplina, y yo creo que es necesario la interdisciplina y la transdisciplina también, en el sentido de tratar de que los currículum cambien y que el mismo estudiante sea un cineasta con mención en astronomía. Me encantaría. Bueno, aquí te toca, Constanza, desde la Dirección de Ciencia Abierta, parchar o reconectar las disciplinas. Pero es un desafío súper bonito, o sea,
Santa María es una universidad técnica, no tiene mucho desarrollo de humanidades, tiene su departamento, pero es en esencia mucho más técnica. Entonces, tenemos desarrollo de patentes, derechos, secretos industriales, productos, y recogiendo un poco lo que han conversado, que también comparto plenamente, somos lentos igual. Chile es como lento para los cambios, entonces sería ideal algo como afuera, pero también siento que podemos jugar con las piezas que tenemos acá. Y a lo mejor, y estuvimos hablando hace un ratito atrás, estas pasantías o este desarrollo de memorias o tesis inter y transdisciplinarias permite ese enganche aprobado por los ministerios, Ciencia, Educación, Cultura, pero que desarrolla otra perspectiva, otra mirada. Ni la ciencia y el arte son colaborativas per se, cada una en su área, y qué mejor que vincularlas para poder amplificar el conocimiento no solo científico, sino que esta consolidación de aprendizaje. Nosotros aprendemos con los 5 sentidos, como yo te escuchaba, y como que el ambiente sea cálido, que haya un aroma rico o que estimule. Aprendemos con el tacto, con todos los sentidos. Entonces, siento que esa sinergia se puede conseguir solo si combinamos arte y ciencia, porque tenemos distintos canales. El hecho de que, no sé, pues tengamos experiencias inmersivas que sean colectivas, que, no sé, vas al planetario y todos se sorprenden y emiten el mismo sonido al unísono, es porque también estamos conectados entre nosotros, y esa experiencia colectiva evidentemente suma más al aprendizaje y a consolidar ese aprendizaje, y que además sea accesible para todos. Por ejemplo, todos los productos de divulgación que nosotros desarrollamos en Biogem, como están financiados por el Estado, son de acceso abierto, porque está financiado por todos nosotros. Entonces, es absurdo que eso tenga un precio o que tenga que ser adquirido mediante una compra. Eso también es una acción muy importante, como un statement bien claro de acceso abierto al conocimiento, además de reconocernos a todos como sujetos generadores de conocimiento. Todos podemos desarrollar conocimiento, no solo científico, y eso también creo que es súper importante para empoderar a cada persona a generar este conocimiento, y además obviamente democratizar la ciencia, que es lo que esperamos seguir haciendo con estas todas colaboraciones. Bueno, gracias. ¿Hay alguna pregunta en el público? Sí. Tres manos. 4. Hola, ¿qué tal? Me quedé con algo que había dicho Pepe en relación a los derechos humanos y a cómo puede aportar tanto el arte como la ciencia a esta temática, que siento que también en el momento del mundo en el que vivimos es como importante ver desde dónde puede como revivirse el tema o mantenerse en agenda, y qué se puede aportar desde estas disciplinas. Vamos a hablar de política. Claro, las tecnologías que nosotros ocupamos para hacer arte o divulgación científica, yo creo que es súper bueno decirlo, vienen del mundo militar. O sea, lamentablemente lo que nosotros tenemos es el mínimo que probablemente se está desarrollando en realidad. En las últimas Olimpiadas vimos cómo un paralítico pudo llevar la antorcha justamente a través de un exoesqueleto, que es una persona que es como un robot que se pone en el cuerpo humano y que te permite caminar. Y hace unos años atrás también estaba hablando con un investigador de Harvard, de estos Estados Unidos, y él me decía que de aquí a 10 años probablemente vamos a poder hacer ver a un ciego, por ejemplo. Y ahí viene el cuestionamiento. Si yo puedo hacer caminar un paralítico y si yo puedo hacer ver a un ciego, por ejemplo, imagínate lo que puede hacer la industria armamentista con un militar, por ejemplo. Y aquí salen unos nuevos cuestionamientos que yo creo que todavía, como las nuevas tecnologías están hace poco tiempo, pese a que ponte tú, la realidad virtual viene como en los años 80, 70, hay algunos incluso ejemplos, pero más masificado casi como de aquí hace 5 años, 10 años atrás en realidad. No hemos tenido el tiempo para pensar justamente en estas nuevas tecnologías y cómo nos afectan como sociedad. Yo espero que se legisle, yo creo que Chile tiene una legislación en torno a temas de inteligencia artificial,
en torno a temas justamente de nuevas tecnologías, que puede que esté a la vanguardia a nivel mundial, porque a nivel mundial todavía no lo pensamos. Todavía no pensamos, por ejemplo, cómo nos puede afectar psicológicamente el hecho de ponerme una gafas de realidad virtual y apuntarle a un zombie y hacerle disparar. ¿Qué me separa eso de la psicopatía? Si yo no necesito estar tocándote acá para saber que tú estás acá. Pero yo probablemente podría en mi mundo virtual pescar un arma y hacerte así y ver volar tus sesos. Y es eso, yo creo que nos tenemos que sentar a hablar cuáles son los límites que están teniendo estas nuevas tecnologías, que todavía no lo hacemos en realidad. Y yo creo que recién, como estamos en un punto inicial, estamos viendo que esto se va a masificar. Probablemente todos estos nuevos medios siguen perteneciendo a una élite que puede comprar los dispositivos, que puede generar contenido, pero esto va a ir avanzando y es un fenómeno imparable también. Entonces, yo creo que se hace cada vez más importante que nos sentemos los investigadores e investigadoras también, que tratamos ciencia y que tratamos arte para ver para dónde vamos, justamente, y cuáles son los límites que como sociedad nos vamos a poner. Eso. Otra pregunta. Ok, muchas gracias, Sylvain. Extraordinario, digamos, este conversatorio sobre ciencia, arte, simbiosis y todo eso. Estamos muy contentos, digamos, de que Pepe y Constanza, digamos, estén presentando algunas de las cosas que hemos podido hacer. Sí, un poco, yo creo, como desafíos, ¿no? América Latina, no solo Chile, el tema de la ciencia es un tema que está muy cuestionado, ¿no? Uno va a muchos países en los cuales dicen, bueno, ¿para qué la biotecnología si al final favorece a unos pocos, ¿no? Entonces, la ciencia tiene que tener impacto en la sociedad y el arte también, ¿no? Pero en forma mucho más masiva, ¿no? De lo que actualmente estamos, porque la ciencia sigue siendo un espacio muy reducido en toda América Latina. El arte un poco más masivo, pero no suficientemente, ¿no? ¿Cómo hacemos, digamos, de que esta sala esté rebosante de gente, ¿no? Y somos pocos, deberíamos ser mucho más. ¿Cómo utilizamos también toda esta experiencia para poder llegar a la persona de a pie, a la persona, para democratizar mucho más la ciencia, mucho más el arte, mucho más estas técnicas inmersivas? Porque yo creo que hay que ampliar mucho la base para poder darle validez tanto a la ciencia como al arte, como a esta interacción. Todavía somos muy de élite y eso es uno de los desafíos grandes que tenemos, ¿no? Y esa es un punto de reflexión que le hago a los tres panelistas acá. Gracias. Sí, bueno, nosotros nos pasa que yo creo que los periodistas son fundamentales, tengo que decirlo, porque si sale una nota, por ejemplo, Planetario estuvo cerrado en la pandemia y un periodista tituló "Vuelven las estrellas a Santiago", porque Planetario reabrió. Esa nota fue súper importante, súper importante. Y creo que hay que tener, el periodismo científico es súper importante. Yo creo que los equipos científicos tienen que tener a su periodista o un divulgador científico que se conecte con los medios comunicacionales, o tener las redes, porque sin redes no existe tu proyecto. Nosotros tenemos 224.000 seguidores, 223.000 seguidores en Instagram. Y nos comunicamos directamente con ellos y vamos recogiendo. El musical de los Beatles surgió por una votación. Votaron 3.000 personas y ganó los Beatles. Cuando hicimos Coldplay también se fue a las redes y se votó. Y el público escogió, ¿ya? Con los más chicos no lo podemos hacer, pero vamos intuyendo en las preguntas, en las preguntas que ellos hacen. Creo que la comunicación es la base. Creo que la astronomía, entre comillas, es la reina de las ciencias en Chile en este minuto, porque hay divulgadores. Como que en todos los departamentos de astronomía hay un periodista, en la mayoría. Y este periodista conoce a todos los otros periodistas. Y entonces se publica la noticia, se publica esto Biogen en un diario, o aparecería en una nota de un matinal, como un aporte científico, o aparecería en redes sociales como, oye, miren, esta cuestión fantástica, miren lo que están haciendo esta gente de la Universidad Santa María.
creo que, no sé si es lamentable, pero siento que es una realidad. A nosotros nos dimos cuenta que es una realidad, necesitamos al comunicador, necesitamos a la radio, tenemos un convenio con las radios de Iberoamericana, Prisa ahora, en donde nos publicitan nuestros productos, nuestra oferta y todo gratis, porque entendieron que es un aporte. Ellos hacen responsabilidad social empresarial con nosotros y nosotros llegamos a millones de público. Entonces creo que la estrategia son los medios y hay que tener un divulgador en el equipo y que conecte y que vaya y diga, mira, les entregue el juego de cartas, aquí está, esto están haciendo esta gente en la Santa María, oye, se mueren, vayan a hacer una nota, el laboratorio es precioso. Creo que esa es una estrategia que nosotros usamos. Y funciona, ¿eh? Los eventos de divulgación científica siempre están llenos. Hace un par de semanas fue el Día de la Ciencia, ponte tú, y en Valparaíso tuvieron que cerrar las calles, por ejemplo. O cuando va José Massa, por ejemplo, al estadio de Calama, el estadio está lleno. Entonces, como un prejuicio, yo creo, en torno a las autoridades de que, es que si hacemos algo de ciencia es medio aburrido, quizás no... Eso es mentira. La gente responde súper bien. Nosotros en Simbiosis Inmersiva hay filas de gente para entrar, o sea, siempre responden. Hay que tener, yo creo que a las autoridades un tirón de oreja para decirle, divulguemos más, porque es entretenido aparte. Plenamente de acuerdo con ambas visiones, pero además siento, bueno, desde mi área como científica y en conversaciones también con otros amigos, amigas científicas, siento que es un desafío también para nosotros el salir del laboratorio. Yo no siento que la ciencia es curiosidad, es creatividad y eso no es de élite, eso es innato en el humano. Entonces, la ciencia tiene que también abrir las puertas para salir, para darse a conocer. Y personas como los periodistas científicos o divulgadoras, divulgadores científicos, hacen ese canal. Muchas veces son científicas que tienen mejores habilidades de comunicación o periodistas que tienen un interés científico y te muestra de nuevo esta interseccionalidad en donde todas las cosas se van mezclando y la comunicación es clave. Pero insisto, nosotros, científicas, científicos, hay que salir del laboratorio. Para eso también tenemos que cambiar las métricas de evaluación, porque a nosotros se nos sigue evaluando por la cantidad de publicaciones que tenemos y la calidad de publicaciones que las editoriales mandan. Pero claro, el comunicar, el que realmente tengamos el impacto, muy necesario que la comunidad científica sepa de lo que estamos haciendo y empecemos a desarrollar un conocimiento más prolífico, pero necesitamos que tenga un impacto social y para eso las métricas de evaluación respecto del desarrollo y desempeño académico tienen que cambiar. Esa es una crítica también como ya para mi sector. Nos estamos acercando al final de este conversatorio, podemos seguir mucho rato. ¿Había otra pregunta en el público? Hola. Yo quería preguntarles como de formas de trabajo, metodologías o experiencias que han tenido como en estas creaciones, entendiendo como estos conceptos que han salido como de la inter y la transdisciplina. Como lo pregunto porque yo creo que en realidad no se trata como de traspasar conocimiento, sino de afectar. Y claro, tienen o sea, como estos métodos, como tanto la experiencia en el planetario y con la realidad virtual o aumentada que incorpora el cuerpo, como que al ser experiencias como nos afectan porque más allá de un sentido se está involucrando. Pero también está este asunto de que son experiencias de elite, como o vamos por el colegio o poco acceso tenemos a unos lentes de realidad virtual. Entonces quería preguntarles como qué métodos han usado como para traducir como estas investigaciones con esa ímpetu, como más allá de transferir el conocimiento. Yo me acuerdo que me tuve que transformar en una sala de proyección, porque lo primero era que nadie, como tú bien dices, tiene lentes de realidad virtual. Entonces entendí que yo le tengo que explicar a la persona qué es lo que es la realidad virtual. Y entendí también que nadie tiene como un proyector, así que yo soy el proyector.
a nivel más práctico, cuando empezamos a hacer Biogem, yo tengo la suerte que acá el otro director, Michael Siger, presidente de la Sociedad Biológica acá, menos mal que somos vecinos, nos juntamos con una buena botella de vino también a hablar de estos mundos poéticos, porque es muy raro que se junte un biólogo con un cineasta para ver qué podemos hacer juntos. Y la metodología de trabajo es súper interesante porque no es ni cuantitativa ni cualitativa, sino que es mixta. ¿Qué significa eso? Que acogemos todos los tipos de investigación para hacer una creación, en realidad. Y eso es bastante interesante porque son dos métodos distintos de trabajo. Sobre todo cuando trabajáis con nuevos, digamos, nuevos dispositivos, hay que enseñarle a la gente. La gente jamás se ha puesto unas gafas de realidad virtual, jamás ha experienciado justamente esto. Entonces el primer acercamiento tiene que ver, conozcamos y veamos si nos sirve o no esta nueva tecnología. Como porque te digo, no necesariamente los lentes de realidad virtual son la única panacea. Está la realidad aumentada, que también va para otros públicos, la realidad mixta, los hologramas, la fotogrametría, las expresiones, es decir, las proyecciones full dome y las proyecciones inmersivas. Por ejemplo, ahora están súper de moda como Van Gogh inmersivo, estas cosas así, o Banks inmersivo. Y que tienen que ver justamente como qué queremos de partida, ¿qué queremos explicar? Y segundo, el para quién lo queremos explicar. Y yo creo que también tiene que ver con esas dos grandes preguntas que nos hacemos. El qué es lo que queremos y el para quién, porque también los públicos son distintos. No es lo mismo enseñar o ponerle las gafas de realidad virtual a un adolescente probablemente que a un adulto mayor. Entonces también es bueno definir para quién estamos haciendo estas obras. Y lo que he dicho constantemente, yo creo que lo bonito que tienen de la ciencia es que te permite crear. Y es muy poético también ese tema. Y ahora las nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de entrar en la película, de poder crear, o entrar en el cuerpo humano, o un viaje en la estrella, que probablemente antes no podíamos en realidad. Y te demoráis harto. Nosotros nos demoramos en crear Biogem, ¿cuántos años, Mijail? Como 1 año, 2 años, no sé cuánto. Dependiendo, aparte son siempre cuestiones muy caras, entonces también tenemos que postular a fondo, que nos dan la respuesta, que lo que estábamos hablando, cuando estábamos listos, el dispositivo cambió. Y tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías la misma cuestión. Pero bueno, pero lo bonito que tiene también es que es un trabajo artístico en etapas. ¿Qué significa eso? Que nosotros empezamos, por ejemplo, con una primera etapa que tenía que ver con unas tarjetas de realidad aumentada. Después, cuando tuvimos un poquito más de dinero, pudimos hacer una experiencia en realidad virtual. Y ahora, como una tercera etapa, estamos apostando a hacer una exposición inmersiva. Entonces también se puede hacer como, no es necesario terminar toda una cosa. Y lo otro también, el proceso de error es muy bueno porque vas creciendo. Justamente cuando te equivocas, cuando no te resulta, al igual que en la ciencia, es súper útil también ese camino. Y el proceso a veces es más bonito también que el resultado final. El cómo vamos creando, cómo vamos poniendo las partículas, es súper interesante. Al final ganamos más nosotros que el público muchas veces que ve la cosa. Vamos a terminar con una doble invitación. La primera es que durante la semana del festival tenemos la muestra Simbiosis Inmersiva con la temática este año Micromundos, con 8 experiencias inmersivas, incluyendo a Biogem, en el Museo de las Telecomunicaciones aquí en Valdivia. Hasta el domingo extendimos la muestra este año. Y para quien vive o planea un viaje a Santiago, invitarles a visitar el planetario. Y vamos a agradecer a nuestros panelistas y terminar con un clip que se cortó al principio, entonces ustedes no pudieron ver todo lo que se ve en el planetario, no pudieron ver a la música de Bowie y a las jaivas, entonces terminaremos con más imágenes, pero primero un aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh, I leaned back on my radio.
Muchas gracias. Y así cerramos el conversatorio. Muchas gracias y que disfruten del festival. Hola.